Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Departamento de Ciencias y Humanidades, Sección de Educación. Somos estudiantes del profesorado en Biología, somos el grupo número 3 y esta es la asignatura de Pedagogía General. El tema que hablaremos hoy son las diferentes escuelas de pensamiento y más que todo enfocarnos en la vida de John Dewey y de María Montessori. John Dewey nació el 20 de octubre del año 1859 en un pequeño condado del estado de Vermont, en los Estados Unidos. Su educación inicial la realizó en una escuela de dicho estado. A los 16 años ingresó a la Universidad de Vermont. Se graduó en el año 1879, obteniendo así una licenciatura en artes. Durante su vida profesional se dedicó a enseñar en diferentes escuelas como profesor. Posteriormente buscó una aventura e ingresó en el año 1882 a una de las universidades más prestigiosas de dicho país. En 1884 se graduó, obteniendo así el doctorado en filosofía. Se casó con Alicia Chipman y tuvieron 6 hijos. Posteriormente, John Dewey murió el 1 de junio del año 1952 a los 93 años de edad en Nueva York. Fue enterrado en el estado de Vermont. Fue una persona que dejó un legado imborrable en la vida de muchas culturas y también en lo que fue la educación y en lo que es la educación actual. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Italia. A los 16 años ingresó al Instituto Técnico Leonardo da Vinci. Posteriormente ingresó a la Universidad de Roma, en la cual inicialmente no fue aceptada, o más bien las autoridades de la universidad no quisieron que ella se inscribiera en esa carrera, porque la medicina era una de las carreras en las cuales una mujer en ese entonces no podía ser inscrita. Dicho esto, ella, con el apoyo de su madre, logró persuadir a las autoridades de la universidad e ingresar. En el año 1892 se graduó y fue la primera mujer en ser doctora en Italia. En 1907 fundó la primera casa del bambini, o la primera casa del niño. Posteriormente se desarrolló métodos con los cuales ella podía enseñar a niños con discapacidades, porque se clasificaban los niños especiales con capacidades intelectuales de los niños que eran como el desecho de la sociedad en ese entonces. Ella tomó a estos niños y les desarrolló métodos, tanto como herramientas para poder enseñarle a estos niños, logrando así ser una de las celebridades más influyentes en la educación. Albert Einstein descubrió la relatividad y María Montessori al niño. Esta mujer fue una persona que le gustaba como romper los estereotipos. ¿Por qué? Primero se le negó la oportunidad de estudiar medicina, luego tuvo un hijo y se le negó verlo por 12 años, su hijo Mario. ¿Quién es el papá de ese niño? Era el director del instituto en el cual ella desarrolló su método, aplicándolo en los niños que ellos tenían ahí. María Montessori luchó contra la corriente, convirtiéndose así. Finalmente falleció
el 6 de agosto del año 1951, a los 81 años de edad, en Países Bajos. Ahora hablaremos sobre las principales ideas pedagógicas de Jung. Una de ellas es la educación progresiva. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, como lo recalcaba al inicio, se basa en que el estudiante aprende por medio de la experiencia. Esto quiere decir que el estudiante no va a aprender o no va a saber ejercer sus actividades, su conocimiento, solo leyendo, no, sino que tiene que poner en práctica lo que lee. Esto no quiere decir, a ver, un ejemplo. Yo leí cómo saberme las tablas de multiplicar muy rápido y solo leyéndola, ya sé cómo. No, uno tiene que poner en práctica. Eso quiere decir que tengo que poner en práctica la tabla del 2 hasta que sepa correctamente cómo es, inclusivamente la tabla del 9, que para muchos es la más difícil. ¿Eso qué quiere decir? O sea, tenemos que practicar mucho la tabla del 9, no solo porque, ya leí, ya sé cómo es, no, tenemos que poner en práctica. Otro ejemplo podría ser el libro Cartas a quien pretende enseñar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto qué nos quiere decir, mejor dicho, es que ese libro nos está enseñando a nosotros como futuros docentes en cómo educar, no es educar, en cómo enseñar a nuestros estudiantes, en cómo tratarlos, en cómo ayudarlos en el salón de clase, en cómo ayudarlos a crear un pensamiento crítico en su mente, ayudarlos con sus problemas. Porque una frase muy importante o algo que me gustó mucho de ese libro es que dice de que el maestro tiene que saber observar, saber pensar y saber cómo piensan sus alumnos. Ahora hablaremos sobre las ideas pedagógicas de María Montessori, especialmente del método Montessori, el cual se basaba en un ambiente preparado, el crear un entorno de aprendizaje ordenado y atractivo. ¿En qué se basa esto? Pues bueno, en crear un entorno para los niños chiquitos agradable, o para toda persona o todo estudiante. Un ejemplo de esto sería los salones de clase para niños chiquitos, o sea, parvularia, Kinder 5, Kinder 3 o ahora también las guarderías. ¿Por qué? Pues bueno, porque los niños se sienten felices, se sienten atraídos, se sienten contentos, se sienten en un ambiente agradable y feliz cuando ven su salón de clases lleno de dibujitos, de colores, de flores, de mariposas, de animales. Entonces ellos dicen, incluso hasta cuando ven una mesita llena de juguetes para después de la clase jugar un ratito antes de irse a sus casas. Los niños se sienten tan felices, se sienten tan queridos, se sienten tan confiados de quedarse en ese lugar sin sus padres. ¿Por qué? Porque digamos, un niño chiquito llega a un salón triste, con solo un color azul y blanco, como representativamente son la mayor parte de los salones de nuestro país, y no ve ningún dibujito, no ve nada que le pueda llamar la atención, y ve que su maestra, incluso su maestra, tiene un modo como muy arrogante, no la ve como dinámica, no se siente seguro o segura de estar en ese salón. A eso nos queremos referir con crear un entorno de aprendizaje que sea agradable, tanto para los niños chiquitos como para los estudiantes ya en diferentes etapas, como lo es primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, básica, o sea, bachillerato. Podemos poner un ejemplo, el que sería la universidad. Digamos, cuando nosotros llegamos a la universidad ya tenemos una mentalidad diciendo, no es nada parecido al bachillerato. En el bachillerato yo llegaba, me sentaba, no hacía nada, solo al llegar a mi casa me pasaba en la clase y ya todo era problema resuelto. La tarea llegando al instituto pues la copio, la transcribo, como sea. En la universidad no. En la universidad tú tienes que valer por sí solo, pero tú ya estás con esa mentalidad. Pero
te pueden tocar a veces licenciados súper activos, súper dinámicos y que te hacen que la universidad sea un lugar agradable para ciertas personas que lo piensan así y se sienten confiados, se sienten con la motivación de seguir ahí estudiando. Un ejemplo de nosotros, un ejemplo que podemos poner en este video es la licenciada Juanita. Ella pues cada día que vamos a su clase pues nos imparte, nos motiva, nos ayuda a seguir adelante, nos dice que no nos rindamos, de que tenemos que salir como futuros docentes, que tenemos que ser maestros, salir por esa puerta siendo ya unos maestros a ejercer lo que han aprendido en la Universidad de El Salvador. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues que nosotros nos sentimos en un ambiente agradable, en un ambiente feliz, en un ambiente que nos llena de motivación cada vez que vamos a su clase. Digamos, tuvimos un mal cómputo o un mal parcial o algo y ella dice que no nos desanimemos, que siempre sigamos adelante, de que la universidad sí es y que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y no bajar el ritmo. ¿Por qué? Porque si bajamos el ritmo después al final de cómputo pues estamos llorando de que no nos dan la nota, de que salimos mal, de que vamos mal en los récords y eso es un ejemplo de un aprendizaje. Dos grandes filósofos educadores, que es John Dewey y María Montessori. Vamos a realizar unos aspectos sobre John Dewey y María Montessori y sus similitudes. Dice que la filosofía educativa por parte de John Dewey era un paradigma democrático, pensamiento crítico, y María Montessori dice que era naturalismo, mente absorbente y espiritual, y dice que sus similitudes eran una educación centrada en el niño y basada en la experiencia, y su método pedagógico como aspecto era por parte de John Dewey el aprendizaje por problemas de trabajo en grupo, y por parte de María Montessori materiales sensoriales, repetición y autoeducación, y sus similitudes eran el aprendizaje activo y entorno preparado. Otro aspecto de María Montessori y John Dewey era que decía que John Dewey como aspecto del rol del maestro y alumno. Dice que el maestro como guía y participante era en un diálogo constante, y por parte de María Montessori dice que un maestro como observador, intervención mínima. Y las similitudes que tenían, dice que era un niño activo, maestro como guía del proceso. Y otro aspecto era la finalidad de la educación. Y dice que John Dewey era la formación de ciudadanos críticos y participativos. Y por parte de María Montessori era el desarrollo de la autonomía, autodisciplina y paz interior. Y las dos similitudes de estas eran que la educación para la vida y el desarrollo integral del ser humano. Y esto es todo sobre los aspectos y similitudes. John Dewey y María Montessori, dos escuelas diferentes de pensamiento, una italiana y la otra estadounidense, pero su legado aún perdura hasta nuestra época. ¿Cuál fue el impacto que estos dos grandes pedagogos, doctores, han dejado hasta nuestros tiempos, hasta nuestra época, que aún se utiliza? Bueno, tanto fue su impacto que tanto María Montessori como John Dewey influyeron en el pensamiento, por ejemplo, de Paulo Freire, que escribió cartas a quien pretende enseñar. También, separándolo por lados contrarios, John Dewey transmitía, o más bien planteaba, que la transmisión de conocimiento no era la verdadera educación, sino que la verdadera educación estaba en la experiencia vivida del estudiante dentro del aula y fuera de esta. Entonces, esto era lo que John Dewey planteaba. Y es una razón de ser también de la educación. ¿Por qué? Porque de aquí también nace un pilar de la educación, el cual es aprender a hacer. Uno de los 4 pilares fundamentales de la educación.
También decía que el aula debía ser un lugar como un laboratorio donde el estudiante tenía que ir descubriendo, experimentando, debería ir conociendo por su propia cuenta, no solo que rompía el estereotipo de que el docente tenía la máxima autoridad y que el estudiante solo debía memorizar y memorizar y memorizar. Entonces John Dewey decía de que el estudiante debía abrir su mente más allá, es decir, conocer más allá de lo que el docente ya le había enseñado. También decía que el conocimiento no es algo absoluto ni firme, es algo constante. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene una visión o una perspectiva diferente de la realidad. Es aquí donde la educación cambia significativamente para cada estudiante. También influyó mucho en autores como Piaget, Vygotsky, Brunner. Entonces, tanto fue que fundamentó bien estos conocimientos y pensamientos que influyó en estos otros filósofos, pensadores, pedagogos, como se les quiera decir. También su método de la investigación cuantitativa por medio del análisis crítico perdura hasta nuestros días por medio de los estudios sociales. Los estudios sociales utilizan mucho estos métodos, aunque también utiliza el cuantitativo y el cualitativo, pero el estudio crítico es una parte esencial que el estudiante debe tener, analizar y criticar su entorno. Continuando también con María Montessori. María Montessori, una gran doctora, su legado perdura hasta la neurología. La neurología estudia el comportamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque María Montessori se dedicó básicamente en el estudio o en el análisis de los sistemas sensoriales del niño. Es decir, descubrió de que el niño tenía una cierta etapa o un cierto momento para aprender cada cosa. Tenía una etapa para aprender a leer, otra para aprender a escribir, otra para hablar, otra para sentir. Entonces, estos descubrimientos que María Montessori o estos estudios que María Montessori realizó perduran hasta nuestros días. Y por último quiero darle los créditos a las diferentes personas que conformaron este grupo, que sin ellos no habría sido posible elaborar este video, y también aclarar que se realizó una gran investigación aparte de este tema de las escuelas del pensamiento, y que cada información que está contenida en este video o que se está explicando fue recopilada por cada uno de los estudiantes o de los integrantes del equipo, y ya que al cabo de eso se ha dado a conocer este tema. Muchas gracias.